Buenas noches y bienvenidos a la transmisión del día de hoy, 8 de mayo 2020. La ponencia del día de hoy se va a llevar a cabo por el ponente, el doctor Carlos Antonio Figueroa Casanova, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee maestrías en Ciencias Penales por la universidad antes mencionada, asimismo un doctorado, posee una maestría en Sociología de las Organizaciones por la Universidad Nacional de San Marcos, fue fiscal suplente y titular de Lima Norte, fue integrante de la Mesa Interinstitucional de Cárceles de Lima Norte, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Lima, fue profesor de las materias de Criminología y Derecho Penal, fue profesor en el Centro de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, autor del libro Política Criminal y Crisis del Sistema Penal Peruano, que fue publicado en el año 2010 y reeditado en el presente año. A continuación, el doctor Carlos Figueroa va a iniciar la presentación. Buenas noches. Ante todo, dos previos. El primero, para disculparme frente a ustedes por haberme comprometido a empezar este evento a las 6 de la tarde y bueno, ya son 2 horas más tarde, las 8 de la noche. Pero es que con esta nueva forma que tenemos de el confinamiento y de la pandemia, estoy yo considerado como una persona en riesgo y por lo tanto mi trabajo es hecho a distancia en la institución a la que pertenezco. Y como quiera que las cosas han variado, ahora ya no solamente trabajamos entre el horario de trabajo, sino a veces trabajamos fuera del horario de trabajo, como muchos de ustedes que están viviendo también esta suerte de prisión domiciliaria, ¿no? Están cambiando una serie de costumbres que usualmente teníamos. Y es por ello que fui citado a una reunión urgente a las 4 de la tarde, la misma que duró hasta las 7:30 de la noche, lo cual me impidió asistir a la hora programada. En segundo término, el segundo previo, para agradecer a la página de Facebook Derecho Penal Genial, lo mismo al Centro Federado de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca y a la página de Facebook Siga Derecho, por su gentil invitación para trabajar hoy el tema, la crisis del sistema penitenciario y la pandemia. En primer lugar, debemos de señalar una aclaración también, eran dos previos y una aclaración. En la presentación, en la buena presentación que me hizo el presentador acerca de los títulos que ostentaba, dijo que yo tenía una maestría. Quiero aclarar que tengo estudios acabados de maestría en ciencias penales, estudios acabados en derecho penal, estudios acabados en maestría en sociología, más no los títulos correspondientes, porque al igual que la mayoría de colegas, hemos dejado esto pendiente para, a veces, para poderlo resolver en forma posterior. Dicho esto, empezamos y entramos al fondo de nuestro tema. Nuestro tema es la crisis del sistema penitenciario. Hablamos de la crisis del sistema penitenciario, pues esa crisis no es solamente la crisis del sistema penitenciario peruano, sino una crisis que se presenta en muchos sistemas penitenciarios de países hermanos y de países extranjeros también. Dentro del concepto de crisis del sistema penitenciario, de la cual ya ahora casi no cabe la menor duda que existe, existen muchas aristas. Existe pues una mala formación de los trabajadores penitenciarios en algunos casos, existe la sobrepoblación penitenciaria en otros casos, existe el no conseguir lo que significa el tratamiento penitenciario y la reinserción del interno a la sociedad, pero el día de hoy solamente nos vamos a circunscribir a un punto de toda esa crisis, y que es la sobrepoblación penitenciaria. Por ser también de mucha actualidad, como ya lo vamos a ver en el desarrollo de este evento. La crisis del sistema penitenciario peruano no es actual. Esta viene ya de muchos años.
En una pequeña obra que publicara el ponente hace ya aproximadamente 10 años, el cual intitulé La crisis del sistema penal peruano y política criminal y crisis del sistema penal peruano, ese era el nombre exacto, hacía referencia en la sobrepoblación penitenciaria que existía en nuestros penales. Y es que este gran problema ya se presentaba en esa época y tampoco no era de reciente realidad, ¿no? O sea, ya venía de muchos años atrás. En esa época, la población penitenciaria del Perú, del país entero, era de 43.500 internos y la capacidad de albergue era de 23.300 internos. Es decir, habían más de 20.000 internos que no tenían un lugar prácticamente donde albergarse en forma adecuada. Pero sin embargo, estaban ingresados dentro de los establecimientos penales de aquella época. Como podemos ver, en esa época era como una casa que estaba diseñada para tener a 5 personas, tenía 10 personas, o para ser más exacto, un cuarto que estaba diseñado para tener a 5 personas, en él hacíamos entrar 10 personas, con los consecuentes problemas que esto traía. Problemas de hacinamiento, problemas de salud, problemas de conflictos y mucho más, teniendo en cuenta que aquellos que están dentro de las prisiones son personas que tienen a veces conductas bastante desviadas, ¿no? Por decirlo menos, y que se producían conflictos mayores a los conflictos que suceden normalmente dentro de los seres humanos cuando viven en forma gregaria. Entonces, pues, lo primero que tenemos que tener en claro es que la crisis del sistema penitenciario no es una crisis que recién nace actualmente, es una crisis que ya viene de muchos años. Pero hay que aclarar algo, ¿no? No obstante, esta crisis ya venía de hace muchos años y que había sido puntualmente registrada por la academia, registrada por los profesores de derecho, registrada por los tratadistas del sistema penitenciario y de las ciencias penales, no ha sido remontada a través del tiempo. Hoy, en febrero de 2020, la situación de los penales no es más halagadora, por el contrario. La crisis del sistema penitenciario ha permanecido y lo peor, ha encrudecido mucho más. Por ejemplo, el día de hoy, nuestro país ya no tiene 43.500 internos como lo tenía hace 10 años. El día de hoy tiene 96.870 internos, de los cuales 60.355 son procesados y 36.515 son condenados, ¿no? Pero lo más grave aquí es de que los 96.870 internos están albergados en cerca de una cuarentena de penales que tienen solamente una capacidad de albergue de 40.137. Es decir, que actualmente ya no eran los 20.000 internos sobrantes, sino que ahora hay más de 50.000 internos sobrantes que están hacinados dentro de cárceles que han sido aptas solamente para 40.000 internos. Entonces, como vemos, pues la crisis se ha profundizado, ¿no? Para puntualizar más por penales, Lurigancho nomás, este que queda en el distrito precisamente de San Juan de Lurigancho, ¿no? Tiene 9.593 internos en un lugar, ¿no?, que solamente tiene capacidad de albergue 3.204 internos. La capacidad de albergue, aclarándolo,
significa la cantidad de gente que como máximo puede aceptar un penal. Es decir, que el penal de Lurigancho tiene más de 6.300 internos de lo que debería de tener. Entonces pueden imaginarse ustedes lo que sucede en el penal de Lurigancho. Otro ejemplo que vamos a dar es el penal del Callao, que queda en un asentamiento humano llamado Sarita Colonia. Alberga actualmente a 3.267 internos y su capacidad es solamente de 572 internos. Es decir, que tiene 6 veces más aproximadamente de la población penitenciaria que debería de tener. Por si acaso, estas cifras, la fuente de estas cifras es el Instituto Nacional Penitenciario, que fácilmente ustedes pueden verlo en el portal del Instituto Nacional Penitenciario, porque son cifras dadas por ellos. Al mes de febrero del 2020, o sea, son cifras bastante actuales. Frente a esta situación, ¿no? Que nosotros podemos entender como una situación bastante difícil, ¿no? Se ha venido a convertir en una situación mucho más grave que lo que comúnmente sucedía. Por supuesto que normalmente el hacinamiento producía una serie de problemas, teniendo en cuenta además que dentro de los penales había gente con enfermedades como la tuberculosis, como la desnutrición, por la misma condición de internos que hay, que son internos bastante deteriorados, ¿no? Ustedes ya se pueden imaginar de los niveles conflictuales que existían dentro de los penales y del descuido en el que estaban estos seres humanos, ¿no? Esto de acá se ha venido a agravar tremendamente con la aparición de la pandemia, ¿no? Que ha ocurrido por la aparición del coronavirus, el COVID-2019 o COVID-19, tal como está denominado, ya que esta enfermedad es de una transmisión muy rápida, es una enfermedad desconocida que actualmente no tiene remedios para ser curada, y lo que es más, ¿no? No existe una vacuna que pueda prevenirla. Y actualmente todos estamos viviendo ese dolor, no solamente el Perú, sino el mundo entero. Los países mucho más avanzados que el Perú, ¿no? Avanzados inclusive en la atención sanitaria, no han podido o no pueden actualmente totalmente con este problema, y solamente a excepción de un par de países que más o menos están saliendo de la pandemia, los demás están sufriendo duramente este flagelo. Y estamos prácticamente en la nebulosa y no sabemos actualmente qué cosa va a pasar después de que pase este momento de la pandemia. Ni siquiera los investigadores sociales, los entendidos en política, los entendidos en economía, actualmente se atreven a pronosticar qué va a suceder después de la pandemia. Hay cualquier cantidad de problemas que se han generado con esto, porque prácticamente la única solución que nos están dando, aparte de lavarnos las manos, es de que tengamos una cuarentena, tengamos un aislamiento social en el que no tengamos contactos unos con los otros, ¿no? Porque esa es la forma de transmisión del virus que nos está azotando. Entonces se pueden imaginar ustedes qué cosa es lo que está sucediendo con la población penitenciaria, ¿no? Hace unos días hicieron unas pruebas no eran las moleculares, sino eran las pruebas rápidas, que si mal no recuerdo ascendían más o menos a 1.150 pruebas, ¿no? Que las hicieron en los penales, y casi 600 o un poquito más de ellas salieron positivas, teniendo en cuenta además que esa prueba rápida, como ya todos nos vamos enterando, tiene muchos falsos negativos, es decir, que de esos falsos negativos podrían ser positivos, porque no hay a la mano, como todos sabemos, la prueba molecular que es más acertada
en cuanto a entender quién está infectado o quién no está infectado. Entonces se pueden imaginar qué cosa es lo que puede suceder con ellos. Esto ha traído una serie de motines que todos los conocemos y es fácil informarnos acerca de ellos. Es cuestión solamente de entrar a internet y de ver los motines que han sucedido en diferentes lugares. Tan es así de que en uno de ellos inclusive había una muy fuerte represión para poder detener, ¿no?, todo el problema que se había generado con relación a la pandemia. Eh, Frente a esto, la comisionada para los derechos humanos, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, que otrora fuera presidenta del gobierno de Chile y actualmente se desarrolla como alta funcionaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya alertaba a los diferentes países, ¿no?, sobre los problemas de la sobrepoblación penitenciaria y los instaba a que tomen, ¿no?, acciones inmediatas a fin de solucionar estos problemas. Eso fue en el mes de marzo, cuando prácticamente recién se iniciaba la cuarentena en razón de la pandemia que ya había sido anunciada unos días antes por la Organización Mundial de la Salud y su director. Luego, en el mes de abril, el relator, ¿no?, especial para la defensa, para la independencia de los magistrados y los abogados de las Naciones Unidas, el doctor Diego García Sayán, ¿no?, instaba también al gobierno para que tome decisiones rápidas y decisiones inmediatas acerca de la superpoblación de los penales, porque refería pues que esto acá podía traer graves problemas de salud para la población penitenciaria podía terminar en verdaderas tragedias, ¿no? Y además él refería, ¿no?, como que es cierto, ¿no?, que tanto para el derecho internacional como para el derecho nacional, ¿no?, esto, la protección de los internos está a cargo, ¿no?, del Estado y por lo tanto él es responsable de su integridad. Con relación a esto, el día 14 de abril del 2020, el gobierno central, ¿no?, dio un decreto legislativo, el 1459, el que fue publicado el 14 de abril del 2020, ¿no?, para la conversión de las penas de omisión a la asistencia familiar. Es decir, en él propugnaba de que se conviertan las penas de prisión efectiva de los condenados por omisión a la asistencia familiar que estaban en los penales para convertirlas a penas de prestaciones de servicio a la comunidad, es decir, mediante esta norma se pretendía, mediante esta ley se pretendía que aquellos que habían sido condenados por estos delitos que, por otro lado, son considerados a veces dentro del derecho penal como delitos de bagatela, pero no obstante estos estaban sufriendo pena privativa de la libertad, se pueda variar su pena y convertirlas en servicios a la comunidad, es decir, prestando labores mediante el Instituto Nacional Penitenciario en su oficina de medio libre a alguna entidad del Estado. Pero en este decreto supremo también se les ponía una condición, que previamente a la conversión de la pena, los internos estos deberían de pagar toda la reparación civil completa por las cuales habían sido condenados, y que también tenían que pagar las prestaciones, las prestaciones de alimentos en su totalidad, lo cual también generó una serie de problemas para la salida, como por la salida de los internos y para la variación de la pena privativa de la libertad por pena de servicios a la comunidad. Como posteriormente nos vamos a dar cuenta. Luego de ello, ¿no?,
¿cómo se llama? El gobierno central ya hace unos días, y al ver de que estos dispositivos que dio tanto el decreto 1459 como el decreto supremo 004/2020, que fue un dispositivo posterior en el cual se establecían supuestos especiales para la evaluación y recomendación de gracias presidenciales, como son ya el indulto y la conmutación de pena, ¿no? Hace unos cuantos días se dio cuenta el gobierno central, ¿no? Creo que fue el día 5, si mal no recuerdo, creo que fue el día 5 de mayo, de que habían dado escasos resultados. Entonces, presentaron un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que el Congreso de la República trate el problema de las prisiones preventivas. Como dijimos anteriormente, de todos los internos que existen en el penal, en todos los penales peruanos actualmente, del 30 al 35% de ellos son procesados, no son condenados. Es decir, están bajo prisión preventiva. Y como todos sabemos, la prisión preventiva no es una condena adelantada, al menos eso es lo que dice la doctrina. La prisión preventiva es simplemente que por motivos de peligro procesal y dos condiciones más, se evite la fuga o la interferencia en la acción de la justicia por medio de, o sea, por obra de los procesados. Sin embargo, a ellos les asiste, como todos los entendidos en derecho que somos nosotros, les asiste la presunción de la inocencia. Es decir, no están procesados. Al ver esto, el gobierno tomó la decisión de presentar un proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Congreso. Pero proyecto de ley que fue presentado el día 5 y si mal no recuerdo, 2 días después ha habido un pleno, pero en el pleno no ha sido tratado este problema, a pesar de la urgencia que esto significa. Esto no puede esperar. Esto acá va a tener trascendencia definitivamente. ¿Cuál es la cantidad de enfermos que se van a contagiar y cuál es la cantidad de internos que pueden terminar en forma fatal? No lo sabemos, yo no tengo ni la menor idea. Pensar nomás de que hay 90.000 y digamos que ahora se hayan liberado con las medidas estas que ha dado el gobierno, se supone que aproximadamente unos 3.000, estamos hablando de 87.000 internos más, no sé realmente qué cosa pueda pasar. Y hay que tener en cuenta, además, una cosa, que no solamente es el problema de los internos, es el problema también de los agentes penitenciarios, los que están en contacto permanentemente con ellos. Ya hay agentes penitenciarios que han sido contagiados, y tengo entendido que hay aproximadamente unos 9 agentes penitenciarios que ya han dejado de existir. Asimismo, y hay internos que también han dejado de existir. Entonces, consideramos desde nuestro punto de vista que esto es un grave problema que se tiene que afrontar, pero que se tiene que afrontar con decisiones rápidas, ¿no? Con decisiones no solamente proyectivas, no solamente enunciativas, sino con decisiones que se tengan que ejecutar. Bajo nuestro punto de vista, estamos de acuerdo con lo que expresado por el doctor Diego García Sayán, ¿no? En el sentido de que el gobierno debe liderar esto, el gobierno central debe liderar esta protección a los internos, que al final es protección también a nosotros mismos, porque si los internos se enferman, ninguno de nosotros va a escaparse del problema, porque al enfermarse ellos y al utilizar los servicios de salud, están acortando los servicios de salud que también son para el resto de la ciudadanía. No creo que a la hora que alguno de ellos se enferme, no creo que no va a ser atendido en los servicios de salud. Y ya como nosotros sabemos, nuestros servicios de salud actual son bastante limitados.
Tan es así de que el gobierno está haciendo esfuerzos tremendos, ¿no?, para poder habilitar camas para los enfermos, ¿no?, y habilitar unidades de cuidados intensivos para aquellos que están con los problemas más graves y en peligro de dejar de existir. Entonces, imaginémonos, pues, con una población penitenciaria tan grande, ¿no?, como la que nosotros tenemos, ¿qué cosa es lo que podría pasar si es que esa población penitenciaria se llega a infectar en su totalidad o en gran parte de ella, necesite de los servicios de salud? Yo no sé qué cosa pueda pasar, pero esta es una preocupación que no solamente la tengo yo, no solamente la tendrían ustedes que me están escuchando en estos momentos, sino que también lo tienen los altos funcionarios internacionales que ya hemos citado. Y es más, no solamente ellos, personalidades peruanas, religiosas, políticas y sociales, ya están elevando su voz en ello. Por eso yo creo que en este momento es necesario de que se reúnan todos los más altos representantes, ¿no?, de las instituciones que tienen que ver con el sistema penal, llámese el Congreso de la República y Poder Ejecutivo, porque ellos son los que dan las leyes, ¿no? Llámese Poder Judicial, que es el encargado de sentenciar, llámese el Ministerio Público, que es el encargado también de promover la acción penal y eventualmente de pronunciarse sobre la persecución y las formas de persecución, ¿no? Entonces yo pienso que ellos deben de reunirse y coordinar acciones ya, pero no solamente acciones enunciativas, no solamente acciones de proposición, funciones ejecutivas. Cuando ya este gobierno ha dado muestras de que en otras oportunidades, por ejemplo, cuando quiso sentar las bases de nuevas formas de gobierno, hace unos meses atrás, eh, tomó una acción directa, ¿no?, y logró sus objetivos, ¿no?, de que se aprueben una serie de leyes y de normas. Y es que lo único que nos puede llevar a un buen puerto en este momento es no solo proponer, sino es ejecutar. Y para ello es necesario tener a las más altas autoridades, ¿no?, directamente comprometidas en tratar de solucionar este problema. Es una papa caliente, sí es una papa caliente. No es algo que todo el mundo te lo va a aplaudir, ¿no? Pero es una necesidad. La superioridad ética que tiene que tener el Estado hace que actúe en momentos diferentes de forma diferente. Estamos en un momento especial, estamos en un momento sumamente grave. Entonces es necesario, bajo nuestro humilde punto de vista, de que se tomen ya acciones rápidas para poder lograr el objetivo de minimizar el impacto que tiene la pandemia sobre los penales. Sería pues muy triste el después tener que lamentar una situación más grave como la que ojalá Dios quiera no suceda. Muchas gracias por